Bien, shalom amigos del More Eliezer, Centro Educativo Shores en la ciudad de Cleveland, Ohio, y también en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bueno, una clase más del Centro Educativo Shores. Nosotros somos una escuela judía, llevamos 13 años, eh, eh, pues trabajando distintas temáticas relacionadas al mundo judío y también creando libros y currículums para la educación judía en América Latina. Eh, Esta es la segunda clase, el segundo tema que estamos tocando dentro de la serie de los rollos del Mar Muerto. Y esto es importante porque estamos estudiando el maestro de justicia. 150 años antes de Jesús existió un maestro de justicia en la comunidad de los esenios que tiene las características, inclusive en la teología paulina y varias de la teología que se presenta sobre Jesús en los evangelios, es básicamente una segunda fase o repetición de lo que vemos en el manual de conducta, en el documento de Damasco, en el libro de la astronomía, en el libro de la batalla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, en toda esta literatura que estamos estudiando. Tenemos el primer curso disponible y ya vamos a entrar en estas temáticas de aquí, de este video. Esta es la segunda parte, le invitamos a ver la primera parte, suscribirse y sobre todo darle like. Y si tienen comentarios, con mucho gusto le vamos a atender. Bueno, vamos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los tres Mesías, lo cual vamos a expandir, perdón, expandir en las demás partes de este segundo curso, que es muy importante. Este segundo curso vamos a estudiar el Maestro de Justicia, vamos a estudiar las Jodayot o los himnos de agradecimiento, vamos a estudiar la relación que hay con los ebionitas y con los evangelios. No estoy diciendo que Jesús o Juan el Bautista aparece directamente en los evangelios, pero la teología, ¿no? El mensaje. Inclusive vamos a hablar bastante del Evangelio de Tomás y lo importante que es todo esto, las pseudoclementinas y un sinnúmero de temas más que ya estamos promocionando. Así que recuerden que reciben un certificado, reciben el PDF, el documento PDF del curso, reciben un libro de texto, reciben un sinnúmero de cosas. Tenemos un Telegram directo con gran información, un montón de información. Todo eso por solamente $50. Son 4 miércoles de 7:30 a 9:30 de la noche. Vamos a la clase de hoy. Le invitamos para que consideren estudiar con nosotros. Yo soy graduado de la Escuela Rabínica Hebrew College, a las afueras de Boston, en el estado de Massachusetts. Así que, bueno, una escuela reconocida, rabínica. Tengo 2 másters, uno en educación judía y currículum judío, y el otro es de la escuela per se rabínica, la parte teológica del judaísmo. Así que vamos a la clase de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes y tenemos una clase muy, pero que muy, muy, muy interesante. Así que eso es realmente importante. Bueno, eh, esta es la segunda parte, en la continuación, parte 2 de los Meshiachim, y lo pongo en plural. Moshiach significa ser un líder ordenado. No tiene que ser una persona judía para ser un Mesías. Eso lo vemos en Isaías capítulo 45 con Ciro el Grande y definitivamente tenemos que eh, hablar de muchas concepciones que probablemente hemos escuchado y que están incorrectas. Ahora, Mashiach ben David, el Mesías ben David, que este es el Mesías principal en el judaísmo. Luego tenemos el Mashiach ben Yosef, tiene que salir de José, tiene que salir de las tribus de José, de Efraín o Manasés, y de lo cual hay literatura, no hay literatura, hay pasajes directos eh, sobre el tiempo final, los días finales, y precisamente en el libro de Zacarías, en el libro de
libro de Ezequiel, capítulo 37, capítulo 38. Este Mashiach tiene que ver mucho con Gog y Magog, y este es un Mesías guerrero, este es un Mesías triunfante, y este es el que siempre ha existido y el Mesías principal. Y en los rollos de Mar Muerto, este es el principal, no el David. Y vamos a ver el por qué. Ya dijimos parte de las razones en la primera parte, vale la redundancia, y vamos a de lleno. Simplemente estos eran parte de una corte celestial, ¿no? En el sentido poético, pero con grandes responsabilidades, sobre todo los tres, de guiar el pueblo hacia el camino de el Eterno, de Hashem, de Yud-Hei Vav-Hei, y de modelar eh, el culto solamente al Dios de Israel, no a otros dioses, y mantener al pueblo en la conducta que lo separa, que le da la kedushá, la santificación, ¿no? Que significa separar de las injusticias y el poder de los otros reyes alrededor de otras naciones. Y eso es muy importante. En otras palabras, un reino de justicia, ¿no? Eh, eh, y luego ese es el rol del Mashiach ben David. Es que una vez que el Mashiach ben Yosef vence a los enemigos de Israel en Gog y Magog, entonces viene el Mashiach que no ha llegado ni para el cristianismo ni para el judaísmo. Es el que el pueblo de Israel, hay 39 pasajes que hablan aproximadamente de la palabra Mashiach, pero no se refieren a Mashiach y de forma directa, y tendríamos que hacer una exégesis de cada uno de ellos para llegar, pero la mayoría de ellos están en el libro de Levíticos, de esa palabra Mashiach, ¿no? Y como dije, ya no siempre se refiere a una persona dentro del pueblo de Israel. Ya los otros Mashiachim o Mesías, como el sacerdotal y el Ben Yosef, igualmente han de tener sus roles, y en los rollos del Mar Muerto vemos claramente que fundamentado en Isaías, Jeremías, Zacarías y en Habacuc y en los Salmos de Salomón, y también en el Targum de Daniel, el maestro de justicia, que es este personaje del que he estado hablando, ha de esperar tanto mayormente al Mashiach sacerdotal y al Mashiach que es el Mashiach Ben Sadoc, como al Mashiach Ben David. Y él dice que él estará en el medio, y a su derecha estará el Mesías, el rey triunfante, con un reino de justicia, y a la izquierda el sacerdotal, ¿no? Sin embargo, en su sufrimiento, el maestro de justicia, porque él se aplica, y por eso es que hay que estudiar estos himnos, y estos himnos son increíbles, la forma que él habla. Ya creo que en la tercera parte voy a exponer algunos de los himnos del maestro de justicia, y a uno se le eriza la piel. Es un lenguaje muy fuerte de que tú hablas, él diciéndole, ¿no? Y escribiendo, dice, tú hablas a través de mí, pero ellos no creen en mí, y que tú me has enviado a mí, tú muestras tu poder a través de mí. Es fuerte, es algo que no se encuentra ni en los evangelios, es algo muy, pero que muy, muy poderoso. Y lo otro es que esto surge unos 100 a 150 años en la Jodayot, antes de Jesús, y también él afirma ser candidato al Mashiach ben Yosef, ese Mesías sufriente. Él dice que alguien que come con él, el que está a su lado, el que él confía, lo ha de traicionar, y que ha de morir, y que ha de ser elevado, ¿no? Y eso es 150 años antes de Jesús. Encontrar esta literatura que diga eso es realmente, realmente significativo, ¿no? Para poder estudiar esta temática, tenemos que entender, no voy a hablar de Pardes. Pardes es un acróstico. La P es de Peshat, la R es de Remes, la otra es de Rash, que es la parte alegórica, educativa, pedagógica. Eh, eh, esta es la alegórica y esta es la pedagógica, ¿no? O sacar la moraleja. Es de Rash, de excavar. Y la cábala o la parte mística del texto, pero hoy vamos a hablar de Peshat y vamos a hablar de también lo que es un Midrash. Y
Eso es lo que usan los rabinos para estudiar o para crear no porque se lo inventan, no porque se lo inventan, sino es que hay 5 pasajes que son muy, muy, muy relevantes y los tenía aquí, pero ya no puedo ir allá está en el libro de Obadías, está Ezequiel, está Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, y vemos también en Miqueas, y vamos a ver Zacarías 12, ¿no? Y todo ojo le verá y las naciones. Está hablando de un evento que ya sucedió con el rey Josías, pero que se va a volver a repetir según esta profecía al final de los tiempos. Y en batalla va a ser herido de la misma forma que Josías en contra de Egipto fue llorado profundamente por toda Jerusalén y por toda Israel y por toda la gente que conoció su reino. Así que siempre el Tanaj nos va a hablar de algo futuro fundamentado en algo que ya pasó, a fin de que comprendamos qué es lo que va a suceder de acuerdo a lo que ya se experimentó y el propósito de eso que se experimentó. So, en primer lugar, debemos definir el pensamiento interpretativo dentro de la teología judía, cuya base es Peshat. Es el verso, lo que dice, lo literal, ¿no? Luego se encuentra el midrash del texto, y sin entender esto no se puede explicar el pensamiento teológico del Tanaj, básicamente nada. So, el pensamiento teológico en el Tanaj, el Peshat, es el sentido básico, sentido literal del texto, ¿no? Y eso es muy, pero que muy, muy importante. Y el midrash es el sentido simbólico, aplicativo del texto, que el hecho, y esto es muy importante lo que voy a decir, los rabinos no es que hagan un trabalengua, no, es que toman, y vamos a ver cómo esto funciona en práctica, toman un tema, toman un texto, pero luego pueden aplicar porciones de otros textos que sustenten lo que ellos realmente quieren transmitir. ¿Okay? Y no es de forma literal. El Peshat es el que es literal. El Midrash no puede contradecir la forma literal al Peshat, pero lo puede expandir alegóricamente, ¿no? Es un recurso. So, ahora comparto más importante el Midrash y no puede contradecir el Peshat, a pesar de que por medio del Midrash se puede aplicar algunas interpretaciones siempre y cuando no se violente el contexto del Peshat. Y eso es lo más fundamental, lo más importante. So, Joseph y Jeremías en el Mashiach sufriente. Voy a hacer un video solamente de Jeremías, que Jeremías, definitivamente Jeremías estaba en la mente del que escribió Isaías 53. No sabemos quién escribió Isaías 53, sabemos que pertenece al segundo, como dijimos en el primer video, y es que para que tengamos una idea, tenemos aquí a Isaías, que ya hice este mismo ejercicio, pero para los que no han visto Isaías Ben Amós, que vive en el siglo octavo, todavía no es la destrucción del templo de Salomón, y 100 años después es que viene Jeremías. Y Jeremías ve la destrucción del templo, y aquí unos 34 años después está Ezequiel. Pero aquí, en este exilio babilónico, hay un segundo Isaías. Se llama el Deutero Isaías, que no sabemos quién es. Que es quien escribe Isaías 53. Y escribe los capítulos 40 al capítulo 54. Y estos últimos capítulos 53, 52, 51. Aquí vamos a ver el siervo sufriente que es identificado mi siervo Jacob. Es irrefutable que se refiere a Israel porque lo dice el Peshat, de forma literal, ¿no? Peshat lo dice. Mi siervo Jacob está hablando de Israel, ¿no?
Ahora, cuando llega al 53, aquí usa en estos 3, 4 capítulos, podemos saber 50 también, usa un recurso poético, pero cuando llega al 53 es mucho más personificado, pero está en tiempo pasado, ¿ok? Y no puede ser una persona porque dice en sus muertes. En la mayoría de las traducciones dicen su muerte. Y dice que tiene que tener hijos. Y Jesús no tuvo hijos. Yeshua no tuvo hijos. Dice que, que su simiente tendrá simiente y larga vida. El cristianismo, Pablo después lo que hizo fue que dijo, no, se refiere a los hijos espirituales. El problema que hay con eso, hay un problema enorme y es muy raro que Pablo, si hablaba hebreo, dijera algo así, y es que la palabra que usa es será, y será no se refiere a nada alegórico o simbólico, se refiere al semen, a la semilla, se refiere literalmente a que tiene descendencia y que tiene larga vida. ¿Okay? Y también en sus muertes, dice. Si es en sus muertes y tiene descendencia, no puede ser un personaje. Es alegórico. ¿Okay? Por eso es que decimos que el Peshat, que en este caso es mi siervo Jacob, literal no puede ser contradecido por el Midrash. El Midrash sí puede decir y puede inclusive Jeremías. Jeremías dice que él es llevado como ovejas como una oveja al matadero. Y vamos a ver todo eso en la tercera parte. Y es sumamente interesante. Y no estoy diciendo y no estamos diciendo tampoco que Jeremías es el siervo sufriente, pero sí es casi irrefutable que el que escribió este poema estaba, y lo vamos a ver por muchas razones, ¿no? Hay muchos paralelismos directos con el mismo que fue cortado de la tierra de los vivientes, idéntico, dice exactamente lo mismo y en el mismo orden. Eso es por eso es que este ejercicio de Pardés es tan importante, ¿no? Ahora, el Midrash no puede aplicar o simbolizar ese lenguaje hacia una personificación sin violentar el Peshat. ¿Ah? Y eso es lo que sucede cuando se le aplica a otro personaje, incluyendo a Yeshua o a Jesús, se le aplica Isaías 53. En otras palabras, se puede hablar de que el Mashiach sufriente, aunque claramente es Israel, Jacob, que significa el talón de Dios, ya es Yud-Hei Vahei, y Ekev o Jacob es talón. Mi siervo Jacob, algunos rabinos en el uso de Midrash, han interpretado que el capítulo 53 dentro de esa colección de poemas, a pesar de que es claro que se refiere simbólicamente, el poema del 53 se puede aplicar a la figura del Mashiach sufriente, el Ben Yosef. Ahora, ¿de dónde sale ese Mashiach Ben Yosef? Bueno, de la interpretación de la escatología o los últimos días que vamos a ver en Zacarías, capítulo 2, en capítulo 12, en Isaías, capítulo 2, capítulo 11, que hablan del final. Ezequiel 37, después de los huesos de Isaías, de los huesos secos, vamos a ver a Gog y Magog, que es la batalla final, donde el Mashiach sufriente viene y es herido como el rey Josías fue herido en Megiddo. Y este Mesías va a ser medido. Y de ahí es que también el Apocalipsis y Juan toma el Armagedón, porque Armagedón es de Har Megiddo. De ahí sale la palabra Armagedón. Har, que significa monte, Har Megiddo. Y al lado del monte Megiddo está, por cierto, el monte Carmelo. En ese valle de el Megiddo, y ahí se dieron muchas batallas súper importantes en la historia de Israel. Y luego esto lo va a tomar la escatología de Juan y lo va a darle otro sentido. So, no a la del Mashiach ben David,
estos versos no se refieren al Mashiach ben David. En otras palabras, es un rol con una aplicación de una figura mesiánica, no una entidad fuera del contexto de Peshat, en este caso Israel como siervo sufriente. Y eso tiene que quedar meridianamente claro. Ahora, el Mashiach ben Yosef no puede ser de la tribu de Yehudá, ni tampoco pueden haber dos Mesías de dos tribus distintas. ¿Cómo es esto entonces? Eh, bueno, porque hay un solo Mashiach. Y es ese Mashiach, es el Mashiach de la casa de David. Lo único que el que prepara el camino para que venga el Mashiach ben David es el Mashiach sufriente. El cristianismo pone que el Mashiach ben David es Jesús y para eso necesitan, como dijimos en la primera parte, necesitan que Jesús nazca virginalmente, lo cual ni está en las escrituras, porque eso no existe en las escrituras. Tiene que tener hijos, porque tiene que tener simiente. Eh, es toda una cristología paulina que nada tiene que ver con esto. Y la forma en que el judaísmo, el cristianismo lo pone es que Jesús ahora mismo está en el cielo siendo el Mesías Sadoc, el Mesías haciendo sacrificios por medio de su sangre constantemente a todos los que creen en él. Y pues que va a venir en las nubes y eso es sumamente complicado. Lo que se llama la parousia, lo cual no es realmente ni bíblico. Tendríamos que hablar un montón de cosas que no tienen que ver con esto, donde la iglesia sube, Cristo la espera, luego la iglesia está una semana profética, otros dicen que no, media semana, los que creen en las tres teorías del mileniarismo, donde que si el anticristo se va a manifestar, que la iglesia no va a ver la gran tribulación, que está la boda del Cordero arriba y la iglesia está casándose en el cielo, abajo el anticristo a la media semana, a los 3 años y medio, eh, a los que creen esa teoría de medio. Entonces, los últimos 3 años son de gran tribulación y solamente los que lavan sus con la sangre del cordero y que han dado su vida, han sido decapitados, que se quedaron en el rapto o que creyeron durante el arrebatamiento, la parousia, y luego entonces viene el Mashiach ben David, que no tuvo reino y viene a reinar, porque Jesús fue crucificado por los romanos, fue derrotado por Roma, por él, como ya dijimos los otros 13 candidatos que vinieron, y todos murieron de la misma forma y básicamente por las mismas razones. Y que esto es realmente increíble porque vienen 14 personas, de las 14, uno se le echa la culpa al pueblo judío y a las 13, cuando murieron todos por sedición y murieron todos y fueron crucificados por el mismo imperio, por la misma gente. Es para que piensen en eso, que esto tiene muchísimas variantes que si uno no tiene cuidado se va por la tangente y pierde el tema. Joseph tiene que venir de la tribu de Joseph, de Efraín o Manasés. Y eso lo vemos en estas 5 citas que voy a dar en el próximo video, perdón, donde menciona la unión de Efraín. Ahora los mesiánicos con las dos varas, con las dos casas, Jesús vino para unir la casa de Efraín, la casa de Manasés, y nosotros somos judíos, pero en el sentido espiritual, y es otra versión más de la teología del reemplazo, y es otra idea más de que el Mashiach viene a salvar. El Mashiach no viene a salvar a nadie. Eh, el Mashiach es de Israel, y lo que viene es a ser un líder y a restituir el reino de justicia, el reino de David, que dejó de existir. Y doy cada uno de los reyes, inclusive dice que Ezequías dice que no hubo ni habrá rey como él. Eso tenemos que entenderlo, lo vamos a ver, aquí está, en Segunda de Reyes 18:8, 5, perdón, y también, y esto tiene una razón de ser, ¿no? Pero vamos por partes. Y el Mashiach, antes que hubieran todos estos Mashiach y hubieran necesidades para ellos, había un solo Mashiach y era el sacerdote.
y cada sacerdote y cada levita era el Mashiach ben Sadoc. Y la literatura de los reyes no muertos, como vamos a seguir viendo en esta segunda parte del curso, ese es el Mashiach que exalta porque es el verdadero Mashiach. Es el Mashiach que realmente mantiene a la gente cerca, es quien unge a los reyes, es el que existe desde Moisés, que Dios estableció eso con la línea de Aarón, y que se mantuvo y que todavía, aún hoy en las sinagogas no los tenemos haciendo sacerdotes, pero son los que bendicen al pueblo. Los rabinos hoy no pueden bendecir al pueblo. El que bendice al pueblo dice, Adonai para Shalom. Eso únicamente quien puede bendecir al pueblo son los hijos de Aarón. Y eso, cuando se va a leer la Torá, la primera aliyah es obligatoriamente para alguien de la casa de Aarón. Se sigue hoy y eso es lo que siempre ha existido y eso es lo que siempre habrá de existir. Así que eso es muy importante y el cristianismo no habla de eso. Por ende, Yeshua no puede ser Mashiach sufriente, Isaías 53, porque el Mashiach, si Jesús viene de Yehudá, pues, y aceptamos lo que dice el cristianismo, tendríamos que decir, bueno, ok, el Mashiach, si Jesús es el Mesías, todavía no es Mesías. Es Mashiach ben David cuando venga. Y primero tiene que suceder un sinnúmero de cosas para que sea introducido el Mashiach, que tenga un reino y ese reino sea un reino de paz y sea un reino de justicia. Sus enemigos tienen que ser vencidos. ¿Y quién vence eso? El Mashiach sufriente. ¿Quién es el Mashiach sufriente? El guerrero. ¿De dónde sacamos eso? 5 versos de los tiempos finales que todos nos hablan del mismo evento y nos habla de lo que va a suceder con este Mashiach, igual que le sucedió al rey Josías y en el mismo lugar, y va en Gog y Magog, en Harmegido, que el cristiano llama Armagedón. Ahí es que va a ser esa guerra y ahí es que va a ser y va a ser llorado y lo que los traspasaron no se está refiriendo a los judíos. Y dice, y todos los linajes lo van a llorar como Israel lloró amargamente la muerte de Josías. Eso es lo que está diciendo. El Ben Joseph tiene que venir de la tribu de Joseph, de Manasés, o de las tribus que salen de Joseph, de José. En el Tanaj, la palabra Mashiach aparece 39 veces y nunca se usa para referirse al Mashiach. Expliquemos esto. Pero antes de eso, tenemos el Tanaj afirma que no hubo rey como Ezequiel ni lo habrá. Y esto es lo que se llama el tiempo de plata, ¿no? Hubo un reinado de oro de esta dinastía davídica y hubo uno de plata. El Hazal o los Jajamín, los sabios, junto al Tanaj, en la literatura rabínica, interpretan el concepto del Mashiach debido a que aún durante el periodo de oro, que es el de David, y el de Salomón, como el de plata, que es con Josías y Ezequías, el pueblo conoce muchos Mesías, ¿no? Muchos Mesías. Por ejemplo, los sacerdotes, los levitas, todos eran Mesías. ¿Por qué? Porque eran ungidos y porque eran líderes. Es lo que se llama Moshach. Y es un líder que es ordenado y es ordenado por medio de Jesús. No fue ungido por nadie. No había tampoco quien lo ungiera. Eh, el pueblo estaba en una batalla, había terminado una guerra civil de muerte, odio entre saduceos y fariseos. Increíble. No existía un concepto en el Tanaj para referirse a Mashiach en la forma que ha de ser siglos después. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si alguien iba por una calle en Jerusalén y preguntaba, háblame del Mashiach, la gente iba a decir, ¿qué? ¿Del levita que vive al lado mío o de los sacerdotes o ve al templo o ve al palacio? Porque todos eran Mashiach. A veces creemos que esto es decir el Mashiach. Bueno, el Mashiach ben David es distinto. Eso es un concepto único, pero ese concepto único para que surja primero tiene que convivir, porque cuando vamos a estos versos que vamos a ver, dice que hay cuatro columnas, ¿no? Está Elías, está el sacerdote,
está el Ben Yosef y está el Ben David. Y eso lo repite, al menos en dos pasajes que tienen que ver con el tiempo sufriente y con esta batalla final. Así que eso es sumamente importante. Ahora, el Moshiach es un líder, ¿no? El concepto y viene pues de Mashiach, que es alguien que se escoge para ser un líder y se le unge. El concepto del término Mashiach aparece más en el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, que en ningún otro libro, y bajo el concepto de los sacerdotes, que en otro libro, precisamente por ser relacionada con el sacerdocio, se aplica a una persona ordenada para una función. Un Moshiach es un líder y no siempre este concepto aplica a una persona que ha sido ungida, y vemos el caso de Ciro el Grande en Isaías 45, ¿no? Un emperador pagano, sin embargo, mi ungido. El único hombre que ha sido llamado directamente, no, Ciro mi ungido. Y hay pasajes también donde Dios dice, no me cuestionen por haber escogido a Ciro, yo lo escogí. Okay. So, por ende, en el lenguaje de los sabios, cuando se habla de Mashiach ben Joseph, no se refiere al Mashiach ben David, que se ha de sentar en el trono y traer la redención final. Ahora, ¿cómo llega esa redención final? Porque el Mashiach ben Joseph vence a los enemigos y prepara el camino para que venga el Mashiach. Este es el pago del sufrimiento. ¿Y cuál es la función de que haya ese Mesías sufrido? Que cuando el pueblo vea, como vio a Josías, cuando el pueblo vea que, que hay un justo que es muerto en batalla por ellos, entonces el pueblo se compunja y el pueblo, todo Israel y todo el pueblo judío se arrepienta y ahí es cuando dice la escritura realmente, y eso lo vamos a ver, que ese es el mayor requisito para que llegue el Mesías. Para que llegue el Mesías, todo Israel tiene que arrepentirse. Si no, el Mashiach no puede llegar. ¿Okay? Ahora vamos a ver dónde dice eso. Es el Mashiach del tiempo final. Este es el Ben Yosef, es el guerrero, es el Mashiach que prepara el camino al Mashiach Ben David y al sacerdotal. Es el Mashiach que sufre y es llorado, y es para el tiempo de Gog y Magog, el fin de vencer a los enemigos del pueblo judío y la maldad de ellos. Y solo hay unos 5 pasajes realmente relacionados a el concepto como tal de los Mashiach en el tiempo final. Ahora, hay un tratado que es Sukkah 52b en el Talmud, y este es la base del fundamento de la interpretación rabínica sobre el Mashiach ben Yosef. Isaías 59, 20 es el verso más importante para que llegue el Mashiach. Sin el arrepentimiento de Israel, el Mashiach no puede llegar. ¿Por qué sabemos eso? No conseguí una sola versión en español que realmente dijera lo que dice en el hebreo. Por ende, voy a traducir y voy a usar la de The Jewish Publishing Society, la Sociedad de Publicaciones Judías. ¿Okay? Dice, y un redentor, and a redeemer will come to Zion, vendrá a Sion, y a ellos, no dice que los hará a ellos. Eso no es lo que dice el hebreo, ni lo dice, esta traducción está muy bien, dice, y a ellos los que se tornen de sus transgresiones. No es que él los hará, él los obligará o los hará hacer algo, no, no. Es a los que voluntariamente dice, and unto them that turn from, y a aquellos que viren, retornen de sus transgresiones en Jacob, en el pueblo judío, dice el Señor. Entonces, enviará un redentor a Sion, y de los que ellos tornen o viren de su mal camino, de sus transgresiones en Jacob, dice el Señor.
Este es uno de los mayores fundamentos para comprender que Yeshua no es el Mesías. Cuando el Mashiach aparezca con las credenciales que son judías, no las de Pablo, el pueblo ha de creer porque va a reconocer las credenciales del Mesías. No va a haber un hombre que es divino. Los cristianos convivieron en la sinagoga predicando mientras hasta pues después fueron expulsados porque después es que viene esta idea de que, no, es que este es el Mesías de tres en uno, ¿no? Es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, que va a haber que hacer un video de eso después, pero como no estamos en esa temática, estamos en los reyes muertos, pero sí lo tengo en mente, eh, lo cual no es un nombre, Melquisedec no es un nombre. Es el rey, el rey justo. Y lo que pasa es que el libro de Hebreos, que ni se sabe quién lo escribió, bueno, pero no quiero meterme ahí porque si no me voy por ese lado y quiero mantenerme aquí. Esto es importante porque primero, ya en el primer video, dije que ningún Mesías que viniera en ese momento, solamente el que podía venir era el que los esenios, en el libro de la batalla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, era el único que podía darse. Y total, después el maestro de justicia murió, según la mayoría de los eruditos, o fue asesinado, fue traicionado, y pues hasta ahí sabemos. ¿Ah? Eh, eh, ya después tenemos que hablar de otras cosas y de cómo evolucionaron distintos grupos, ¿no? Dentro de los esenios, pero ahí quedó todo. Y el movimiento real original de Jesús también quedó ahí. No evolucionó. El que evolucionó es el de Pablo. Y eso es lo que la gente no comprende, que hubo unos ebionitas y hubo unos netzarim. Los ebionitas detestaban a Pablo. ¿Cómo sabemos esto? Porque los padres de la iglesia lo dicen. Lo dice Clemente, lo dice Ireneo, lo dice Epifanio. Y por eso fue que los catalogaron. El movimiento de Jesús lo catalogaron como hereje. Pero el de Pablo, que esta gente lo veían como mentiroso y como completamente distinto a lo que Jesús le había enseñado, entonces ese es el cristianismo que vence. Y es un cristianismo altamente helenizado. ¿Ok? Y tendríamos que hablar del mitraísmo y tendríamos que hablar de tantos, del culto al emperador, de que el emperador también era elevado al cielo, era considerado un dios, bueno, tantas cosas, ¿no? Lo otro es que Pablo cambia este verso, y esto es sumamente importante. El verso arriba, este verso arriba, y esto es de las cosas más importantes, y yo quiero que lo busquen. Voy a tener que hacer aquí un alto porque se me olvidó el poner un... Ok. Bien, entonces, miren cómo Pablo cambia esto en Romanos 11:26. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión. Aquí dice, un redentor vendrá a Sión. Un redentor vendrá a Sión. Hasta aquí estamos. Vendrá a Sión el libertador. Bueno, el libertador, aquí dice un redentor. Ok, pero eso vamos a dejarlo pasar. Que apartará de Jacob. ¿Quién lo va a hacer? El libertador. Que apartará de Jacob la impiedad, no el pueblo, no los que ellos, miren lo que dice aquí, y a ellos que viran de sus transgresiones, y a ellos, and unto them, y a ellos, los que viran de la transgresión en Jacob, no dice que el redentor es el que hace. No, el redentor llega y cuando le ven, y léalo en contexto para que vean, Isaías 59:20. Y dice entonces, y los que ellos, que son los que viran, que viran,
de la transgresión en Jacob, no son todos, no dice que todos. Aquí lo que dice es que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos. ¿Dónde dice eso aquí? No. Cuando yo quite sus pecados. Eso no dice Isaías 59:20. ¿Y por qué esto es tan y tan relevante? Y es porque la cristología paulina afirma erradamente, erradamente, eso no es cierto. Y yo sé que aún los que son cristianos y mesiánicos que me van a escuchar, en el fondo van a pensar y van a decir, eso es cierto. Pablo, para justificar la cristología, afirma que nadie, absolutamente nadie puede salvarse, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la opinión de Pablo. En el Tanaj, es más, desde el mismo comienzo de Génesis, Dios le dice, le pregunta a Caín, Caín, ¿qué te pasa que tu rostro tan, está tan demacrado, tan demudado? Le dice, el mal o la inclinación del mal toca a tu puerta, tum, tum, a la mente y al corazón. Y si le abres, se enseñoreará de ti. Pero mira lo que dice después, pero tú puedes conquistar. So, la relación de Dios, como dijimos con el mejor, con el primogénito, no, este es un estatus y la transgresión no quita la salvación, lo que daña es la relación. Es más, el mismo Pablo se contradice después en Romanos porque dice, no, porque de ellos es el pacto, las promesas. ¿Ah? Y no, es que Dios puso una ceguera para que no vean y entonces los gentiles sean injertados. Puso una ceguera. Ah. Y dice aquí que es el Mesías, el libertador, quien hace el pacto y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. No, Dios no puede quitar los pecados del pueblo, porque entonces ¿dónde queda el libre albedrío? Dónde queda la inclinación del bien y del mal? ¿Dónde queda todo? Eso no es la relación, eso no es lo que establece. Es más, en las escrituras, David, este salmo es tan hermoso, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Adonai y no olvide ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todos tus pecados, no solo sacrificios, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, el que rescata tu vida del hoyo, de modo que te rejuvenezcas como se rejuvenece el águila. ¿Ah? A un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. O sea, no ha habido un momento en la historia del pueblo judío donde el pueblo dependa de los sacrificios. Inclusive, como dijimos en el video anterior, la Torá es muy clara y dice que por los pecados intencionales no hay sacrificio, porque si fuera así, y ese es uno de los problemas grandes en el cristianismo. ¿Mm? Y eso cuando yo era pastor me chocaba mucho. Yo decía, la gente hace, deshace, vienen al púlpito, piden oración y siempre es lo mismo, es como un ciclo y es como borrón y cuenta nueva pero no, no. Pablo pone ese ya, he aquí, Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, el pecado sigue. Ha habido ahora más odio hacia el pueblo judío, se le ha echado la culpa al pueblo judío. Eh, las guerras siguen, todo sigue. No ha habido ningún realmente cambio. No, pero es que Dios ha transformado mi vida. Bueno, la pudo haber transformado sin Jesús también. Pues si fue a través de Jesús, pues fantástico.
Pero el judaísmo no tiene nada que ver con eso, con lo que la gente crea y haga. Lo que estoy diciendo aquí es que textualmente en el concepto del Mashiach, de la mesianología, la cristología, pues, ok, el que quiera creer en la cristología, pues fantástico. Pero que entiendan, que puedan comprender la evolución del concepto mesiánico dentro de las escrituras hebreas y cómo se interpretan entre Peshat y Midrash. ¿Cómo se ve esto? Como lo vamos a ver de forma muy interesante con Ruth Rabá, con un midrash fabuloso que lo explica muy bien. Pero esto es muy, yo quiero que busquen Isaías 59:20 y lo comparen directo con Romanos 11:26. Porque esto que dice Pablo la escritura no dice eso. Esa es la interpretación de él dentro de que él asume de que Dios es el único que puede quitar el pecado. Bueno, si fuese así, entonces, ¿por qué tanto sufrimiento ya lo hubiera quitado hace siglos? Entonces, Dios sería responsable. Eso en teología se llama theodicy. Como un Dios tan poderoso, theodicy. Esto es una de las primeras cosas que se enseña tanto en el cristianismo como en la escuela rabínica. Como un Dios tan poderoso y que todo lo sabe permite el pecado y no termina con el pecado y con el dolor humano. Sabiendo, si sabe todas las cosas, sabía que el hombre iba a optar por la curiosidad y que estaba siendo tentado. Entonces, y que realmente todo depende del libre albedrío. Lo vemos en el libro de Devarim, dice, en este monte pongo Kelala con K, y en este pongo Berajá, pongo la bendición. En este pongo Lamut o Met, la muerte, y en este pongo Jaim, la vida. Tú escoges, si escoges la vida vivirás, si escoges la muerte morirás. Ese es el mensaje siempre que ha habido. ¿Ah? Solamente en un corto tiempo, ¿quién pecó, este o los padres? Y se creía que hasta la quinta generación se arrastraba. Bueno, se arrastran las consecuencias. Pero luego viene, no, el padre no será responsable por las transgresiones del hijo y el hijo por las del padre. Cada uno es responsable. So, bueno, no quiero, porque no estoy en un debate, estoy en un curso de los rollos del mar muerto, pero para poder llegar al maestro de justicia, que se cree que él mismo se dice, no, yo soy el cumplimiento de Isaías 53. Wow. Eso, tenemos que hablar de todo esto para poder llegar ahí. ¿Ok? O sea, ahora, Josías muere en Megiddo. Esto está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, vemos que para el Tanaj y los sabios, el rey Josías en su muerte, el rey que trajo la reforma y que trajo el pueblo de regreso a Dios. Y este rey es responsable por la Torá también, porque encontró el libro de la ley de Moisés. ¿Ah? E invitó a los que estaban en las 10 tribus bajo el reinado de Asiria y muchas de las familias vinieron a celebrar. Dice que se celebró el ceder de pesas más grande de toda la historia de la nación. ¿Okay? Y este rey luchó contra Egipto y en Megiddo y fue herido y murió. Habiendo sido un rey que trajo regreso al pueblo hacia el servicio de Dios, muere en la batalla de Medio contra Egipto y es llevado a la ciudad herido de muerte y toda Jerusalén lo llora con gran dolor. El Mashiach ben Yosef ha de morir similarmente, la de Gog y Magog, y ha de causar que igualmente la gente recapacite y se arrepienta. Lo mismo que sucedió acá. Y este es el contexto rabínico del Mashiach ben Yosef. De ahí es que sale. Por ende, Yeshua no es el Mashiach, debido a que la muerte de Josías no es vicaria. No, es que por las transgresiones del pueblo en el poema de Isaías 53, como vamos a ver, a causa de esas transgresiones del pueblo, la gente va a recapacitar. No es el Mesías o no es Josías o no es el Ben Joseph que va a hacer. No, él va
la gente va a decir, wow, qué rey tan dado a Dios, tan justo, todo, y de la forma que murió. Vamos a honrarlo. Es tiempo de recapacitar, es tiempo si mi pueblo se humillare, ¿no? Por el cual invocar el nombre y se volviere de su mal, entonces esa es la relación, no es la salvación. ¿Ok? No se trata de salvación, se trata de relación, no de muerte vicaria. Esto lo voy a saltar. Pensamiento teológico, ya he hablado algo de ellos, muy importante, pero bueno, es porque la Biblia dice que Dios existe, pues, porque la Biblia lo dice la Biblia, entonces la Biblia es inspirada por Dios. Y como la Biblia es inspirada por Dios, entonces Dios existe. Y es que, Pablo dice que esto es así, pues vamos a buscar en las escrituras porque tiene que ser así, porque todo lo que dice Pablo es un cumplimiento de lo que está en la escritura, no, pero es un cumplimiento desvirtuado del contexto de lo que dice. Ahora vamos a Isaías 53, el Mashiach en Isaías 53 a nivel Midrash. Midrash. En la literatura de los rollos del Mar Muerto, visualizamos cómo la Yahad, y la Yahad es la congregación del maestro de justicia, que estamos estudiando. Este grupo dentro de los esenios afirma creer en las Jodayot, los himnos de agradecimiento de su maestro de justicia, unos 150 años de Yeshua. Y en estos himnos de agradecimiento, el maestro de justicia afirma que el cumplimiento de Isaías está en él y dentro de sus poemas, ¿no? Debido a que la enorme influencia del pensamiento cristológico paulino, el explicar estos pasajes son complejos, no así para una audiencia judía. Una de las razones para este reto es debido a la carencia de sistemas de interpretación dentro del cristianismo, el cual solamente hay uno, exégesis literal, ¿no? Por el contrario, en el judaísmo existen sistemas como, por ejemplo, Pardes, que presentan distintos niveles de interpretación. Sin embargo, en este caso hemos estado explicando el uso de unos pocos rabinos en la historia que han aplicado a Isaías 53 en el sistema de Midrash y no en violentar el sentido literal del conocido de Peshat. Esto es muy importante porque yo veo a veces mesiánicos que dicen, no, pero lo ves en el Talmud, en la Gemara, en los Midrashim, eh, 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 estos rabinos reconocieron que Isaías 53 era mesiánico. Sí, es mesiánico, claro que es mesiánico, pero no se refiere al Mesías que el cristianismo está hablando. Es un poema, es una alegoría eh, fundamentada en algo y en personajes que ya han vivido. Y es más, toda la colección de poemas está en tiempo pasado, ¿okay? No en algo futuro. Y hay un mecanismo en el hebreo donde dentro de este mismo capítulo el 95% va a estar en el pasado, por ende es un evento del pasado, pero hay entonces recompensa que se mira hacia el futuro. Pero el problema con esa recompensa es que dice que tendrá larga vida y que tendrá hijos, que tendrá zerá, y habla en sus muertes en plural. Entonces tampoco, por donde quiera que uno se lance, esto como que no. Ahora, vamos a ver este caso tan particular que me gusta mucho, el Midrash Ruth Rabbah. Para ilustrar este punto, vamos a utilizar un Midrash conocido como Ruth Rabbah. Y este Midrash tiene 6 opiniones que se encuentran en la literatura rabínica sobre el libro de Ruth. Mire lo que dice. Y Boaz dijo a la hora de comer, ven aquí. ¿A quién se lo dijo? Bueno, se lo dijo a Ruth. Y come del pan, le da una orden, ven aquí. Una orden. Orden número 2, y come del pan. Y 3, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ruth 2:14. Bueno, vamos ahora. En la quinta opinión o interpretación, algunos rabinos afirmaron que el verso cuando dice, ven aquí, miren qué interesante, ven aquí, se refiere al Mashiach ben David. Recuerden que Ruth va a ser la mamá, Ruth y Boaz van a ser los abuelos de David.
Se refiere al Mashiach ben David. A ningún cristiano se le ocurriría eso. A ningún intérprete cristiano se le ocurrió eso. Sin embargo, los judíos, y es que esto es lo hermoso de, de las escrituras hebreas, eh, ven la representación de las cosas y se ven aquí. So, ven aquí significa, ven al Mesías, ven a la realeza. Como ya conocemos, Ruth es la abuela de David, para los rabinos en el sistema Midrash, la orden de acercarse, de venir a Boaz, es acercarse a él, a la realeza. En otras palabras, no es un asunto de comer. Esto no es literal. Esto es un Midrash. Solo que está, un evento está simbolizando, ellos están interpretando dentro del propósito total de la narrativa, están buscando los detalles, ¿no? Que todos engranan hacia ese propósito. Por otro lado, moja tu bocado en el vinagre. El vinagre es símbolo de sufrimiento o de amargura. En forma de midrash, para algunos rabinos significa el rechazo que el Mashiach habría de sufrir. Ahora, miren qué interesante que aquí está hablando de el Mashiach ben David. Ven aquí es acercarse a la realeza. ¿Qué realeza? Bueno, el Mashiach que va a ser rey, que va a reinar sobre las naciones, de acuerdo a estos versos, que tiene un reino, que es ungido, que obra con justicia. Este Mashiach no sufre. Pero luego dice, sin embargo, moja tu bocado en el vinagre, es el Mashiach que habría de sufrir. Pero mire ahora cómo sabemos eso. Y lo más importante es que estos rabinos añaden al final de lo que dice, como está escrito en Isaías, herido fue por nuestras transgresiones. ¿A qué se refiere que herido fue? ¿Y por qué los rabinos incluyen vinagre con sufrimiento? Por lo mismo que dijimos, el sufrimiento de Josías en Megiddo, el sufrimiento de Joseph, del Mesías ben Joseph, que es de Efraín o de Manasés, de lo cual habla también en libro de Ageo, Miqueas. So, esto es muy importante porque este es el Mesías que sufre. ¿Por qué sabemos que no está hablando de el que reina? Porque es acercarse a la realeza. Este que es herido, vinagre. Este que es herido fue herido por nuestras transgresiones. En otras palabras, lo que hace el sufrimiento y la muerte en combate de este Mashiach es lo que hace que la gente recapacite y trae arrepentimiento. No lo trajo el libertador que viene a Sion, como dice Romanos. No, como dice Isaías, al cual mal citado está usando Pablo, dice que va a venir el Redentor y ese Redentor, entonces ese Redentor lo que va es a invitar al pueblo en su sufrimiento. So, cuando el pueblo vea el sufrimiento, el pueblo va a llorarlo y el pueblo va a arrepentir. ¿Se van a arrepentir todos? No lo dice. Probablemente no. Lo más probable es que no. Inclusive en la escatología cristiana hay eso es todo un desastre, porque la iglesia sube la boda del Cordero, la iglesia después baja a vencer con Jesucristo, que en este caso
sería el Mashiach ben Yosef. Él viene y tiene una batalla contra la bestia, el falso profeta, contra, ¿qué más? Satanás. eh, los vence y ahí entonces viene el reino milenial por 1000 años del Mashiach ben David. Ok, pero después hay un problema y es que se les escapa el diablito y dice que vuelve de nuevo. Y ahí es que ellos ponen a Gog y Magog, que después de 1000 años de paz y de tranquilidad y de reino milenial, y eso no hace ningún sentido. Entonces, la iglesia subió, la iglesia bajó, ¿okay? La iglesia está reinando con Cristo en las nubes. Todavía no es la gran Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que en esos 1000 años el diablito se escapa, que había sido encarcelado. ¿Cómo que Satanás fue encarcelado y se le escapa? Eso, eso nunca lo pude digerir. ¿Ok? Y luego que se les escapa, le vira a las naciones otra vez. Entonces el pecado no fue quitado. Redención final no ha venido. Es, entonces eso no es el todo. El todo es que entonces después, según tanto Apocalipsis como Pedro, que usa de la literatura de los rollos del Mar Muerto, esto es realmente increíble porque toda la tierra entonces tiene que ser consumida y todos los elementos serán consumidos por fuego. Entonces luego se une otra vez a el final de Apocalipsis y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces ahí es la redención final y todo es uno con Dios y el reino eterno, ¿no? Y los que perecen en esa última, pues la muerte segunda y son echados al lago de fuego y azufre. Pero ¿cómo es eso? O sea, la iglesia subió en el rapto del arrebatamiento, bajó para reinar, pero ahora tiene que volver a ser suspendida porque todos los elementos y todo el mundo va a ser consumido. Y luego hay cielo nuevo y tierra nueva y viene la gran Jerusalén, que es enorme y unas medidas enormes. ¡Wow! ¿De dónde sacamos toda esa historia? Realmente yo cuando era pastor y buscaba explicar eso, yo mismo me enredaba. Yo decía, bueno, eso tomaba muchísimo esfuerzo poder creer en todo eso, ¿no? Esto es mucho más bíblico y es mucho más, ya en el segundo, pues voy a poner los versos para que los podamos ver. Pero estamos terminando, un poquito de paciencia, es que me he puesto a hablar otras cositas que no son del tema. Ahora, la pregunta que debemos hacer no es por qué razones los rabinos que escribieron este Midrash no aceptaron este pasaje como el cumplimiento de Yeshua, como el Mesías sufriente en Isaías 53:5. Es claro que están aplicando en forma de Midrash ese verso al Mashiach. Sin embargo, ¿por qué no se convierten al cristianismo? Bueno, la respuesta es debido a que, aunque en forma simbólica lo aplican a Ruth y al siervo sufriente, y al sufrimiento del Mashiach no significa que el pasaje afirma que el Mashiach sufriente, al ser herido por nuestras transgresiones, muere por nuestros pecados. Y es que eso es tan, y es precisamente por la soteriología y por la idea paulina. Esa no es eso nunca ha sido el pensamiento judío. O sea, miren esto, se aplica a Ruth y al siervo sufriente. ¿Right? Aquí es vinagre y aquí es acercarse a la realeza. Pero el pasaje no significa que el Mashiach sufriente, al ser herido y muerto por nuestras transgresiones, muere por nuestros pecados para darnos salvación del alma. Eso no existe en ningún lado. Eso no existe. El rol del Mesías es un líder ungido para guiar a Israel hacia el camino de Dios, no para salvar a Israel. ¿Salvarlo de qué? Si es hijo. Si es hijo. ¿Es salvarlo de qué? La razón principal es que el Peshat, que es lo literal, en Isaías es claro, se refiere a Israel en el 53, de forma poética personifica al siervo sufriente, lo cual es ampliamente aceptado por todo el judaísmo, de que uno de los Mesías es sacerdote y el otro es rey y el otro es sufriente. Es claro que a través del Mashiach ben David, de la tribu de Yehudá,
y el Mashiach sacerdote de la tribu de Leví, hay dos asignaciones distintas. Pero son dos. El Mashiach ben Yosef es un rol con el fin de invitar a los que transgreden hacia el arrepentimiento, no para salvación. Porque esto no se ha completado, porque este Mashiach ben Yosef no ha muerto. ¿Cuándo va a morir? Cuando venga en la batalla como Josías. Eso es lo que dice la escritura. Él todavía no ha venido. El Mashiach ben Yosef es un rol con el fin de invitar a los que transgreden hacia el arrepentimiento por medio de su sufrimiento, no a la salvación. Su propósito es reconciliar a Israel como hijo primogénito de Dios cuando la relación se haya dañado. Se ha cumplido la pregunta que debemos de hacernos, y aquellos que son cristianos y mesiánicos cristianos. Se ha cumplido Zacarías y todo ojo le verá y lo que le traspasaron y todas las tribus de la tierra y se lamentarán. No. ¿Y quién es ese? ¿El Mesías ben David o el Mesías ben Joseph? Y es que ahí es que no pueden decir que es el Mashiach ben David porque el pasaje se está refiriendo a algo que sucedió al rey Josías en Megiddo y que asimismo va a volver a suceder. Bueno, yo quisiera tener más tiempo para entrar en esto, pero en la tercera voy a ver si amplío un poco más cuando veamos las citas. Ya estoy terminando. Esto es muy importante. Soy el Midrash y el maestro de justicia. Voy a saltar todo esto porque lo voy a dar en la próxima clase. Y aquí sí vamos a terminar. En Isaías 53, el siervo sufriente es llamado Asham, una ofrenda por la culpa. Es considerado abodazará, una especie de trabajo malvado o idolatría, aberración, el pensar en que Dios manda sacrificios humanos, cuando lo más preciado es la vida para el creador. No encontramos un solo caso donde se haya ordenado sacrificio humano, incluyendo el caso de la Queda, que es el de eh, Abraham y su hijo. O el pedido de Dios a Abraham, un sacrificio el cual no fue permitido por Dios. Un pasaje interpretado no puede contradecir el sentido literal del verso de Isaías 53. Es profundamente poético, simbólico y personifica al siervo sufriente. Ahora, aquí vamos. Otro asunto, el cual no vamos a tocar en detalles, es que estos poemas, incluyendo el 53, el verbo, se encuentra en tiempo pasado, no como un evento hacia el futuro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No es quién creerá a nuestro anuncio, es quién ha creído, pasado participo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Otras palabras, le he dicho algo a las personas de todo lo que ya se lo he dicho. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es cierto que en algunos pocos casos en el hebreo se podría utilizar el tiempo pasado para un evento futuro, pero este no parece ser el caso aquí por la enorme cantidad de verbos que hay en pasado. Durante los rollos del mar muerto se creía en dos Mesías. Eso lo vamos a ver en este curso, el sacerdotal y el davídico. No en el Mashiach ben Yosef. Alguien dirá, ¿y cómo así? Sí, porque esa es la interpretación del tiempo final que los rabinos le dan a todos los pasajes en contexto. No es una invención rabínica. En contexto hay 5 pasajes que hablan del tiempo final y lo que va a pasar en relación a eso. Y de ahí es que sale el asunto del Ben Yosef. Luego en el judaísmo rabínico se enfatiza el Mashiach ben Yosef y la gran mayoría de estos midrashim, como el que acabamos de ver de Ruth Rabá, se encuentra en el contexto del Mashiach ben Yosef en alusión a la historia del sufrimiento de José, el hijo de Jacob, y también de rey Josías. El poema refleja el conocimiento del autor sobre el sufrimiento de Jeremías, que es el tercer video que vamos a ver, y del pueblo durante el exilio, cuando no hubo templo con sacrificios en Jerusalén. No se refiere al Mashiach ben David, dado que el tema es el sufrimiento y aplica al ben Joseph, pero no es el ben Sadoc,
No es el Mesías sacerdote, por el contrario, su sufrimiento lleva al pueblo al arrepentimiento nacional al ser Israel. ¿Ok? So, ese es el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, vamos aquí, con esto termino. Vamos a ver Isaías 53. ¿Quién ha caído en nuestro anuncio? ¿En qué tiempo está? Pasado. ¿Y sobre quién se ha manifestado? Pasado. El brazo de Yudheba. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. No está, esto no está hablando de un tiempo pasado, está diciendo de el estado en cómo lo vamos, en cómo se ha visto, porque el tiempo aquí se ha manifestado el brazo. Dice, para que le deseemos despreciado, pasado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, una acción que ya pasó. Y como que escondimos, ¿cómo que escondimos? Si este Mesías, si este autor es el segundo en el exilio babilónico, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No dice no lo estimaremos, estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y todo esto aparece en Jeremías, aplicándose a Jeremías, como vamos a ver en la tercera clase. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El autor no está hablando después de Jesús, está hablando antes de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Bajei cargó pasado en él el pecado de todos nosotros. Bueno, vamos a ver esto. Angustiado él y afligido no abrió pasado su boca, como cordero, igual que dice Jeremías, idéntico, fue llevado al matadero, y como oveja delante de su tranquilidad, enmudeció pasado y no abrió su boca. Igualmente, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, esto está en Jeremías, idéntico, y todo esto está en Jeremías, aplicado a Jeremías. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en sus muertes, dice, en sus muertes. No dice en su muerte, búsquenlo en hebreo para que vean lo que dice. Aunque nunca, o sea, una persona muere una sola vez. Es un lenguaje alegórico. Dice, con los ricos fue en sus muertes. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole en padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá. La palabra que usa aquí es zera, es espermatozoide. En otras palabras, es esperma, es semilla, no hay de otra. No son hijos espirituales ni pueblo espiritual. Y lo otro es que vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Pero ¿cómo es eso si ya murió? Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cómo que lo verá si está muerto? Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta sus muertes y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo que hizo Jeremías. Y todo esto lo hizo Jeremías. Y lo vamos a ver en el tercer. So, el que escribió esto de forma poética, fabuloso. Está uniendo Josías con Jeremías, con la figura de Israel, con todo. Si vamos al capítulo 52, dice que los reyes se habrán dice mi siervo Jacob, y dice que los reyes se habrán de asombrar, ¿no? De este siervo sufriente de Israel. ¿Y por qué habla de sus muertes? Pues por las muchas persecuciones. Ahora, esto es una forma de midrash también. Es un lenguaje donde hay una mezcla, pero fabulosa. Este es uno de los pasajes más hermosos de las escrituras, pero tenemos que saber qué estaba en el pensamiento de este autor que no sabemos quién es, pero que va a la par. Este midrash no atenta contra el peshat. ¿Y cuál es el peshat? Que en los capítulos anteriores nos habla de quién es el siervo sufriente. No nos dice que es otra persona, nos dice que es Israel. Si la intención del autor hubiera sido poner una persona como tal, no. Ahora, este que está aquí, que enmudeció, no abrió su boca, que intercedió por los pecadores, Jeremías. So, el autor de aquí conocía la vida de Jeremías y el ministerio de. So, este es el segundo video y esta es una serie de 3, 4 videos como introducción al maestro de justicia que va a aplicarse esto él mismo. La pregunta es, ¿cómo es posible que el maestro de justicia se aplique esto mismo? Porque se va a usar el mismo lenguaje, poético, donde así como los rabinos están hablando de Ruth, y añaden también a Isaías 53 en todo esto, y se habla de Josías, y se añade a Isaías 53, porque es poesía. Los rabinos no están pensando en los rabinos, si los rabinos hubiesen querido eh, eh, evitar o hubiesen querido esconder que Isaías 53 se refería a Yeshua o a Jesús, lo hubieran hecho y no hubieran jamás mencionado esto, ¿no? Como a veces veo pasajes por ahí que dice el pasaje prohibido del judaísmo. Pasaje prohibido del judaísmo. Es todo lo contrario. A nivel escatológico, a nivel del fin del tiempo sobre el Mesías, ese es el pasaje que se usa. Pero se usa en contexto, se usa en como realmente es. Bueno, así que esa ha sido la clase, la segunda parte. Esperamos verlo. Si aprendieron algo y le dio, eh, eh, pues, y desean más, a favor de darle like al video y de esa forma nos ayudan. Y seguimos trabajando y vamos a ver todas las citas que tienen que ver directamente con esto en la tercera parte y vamos a ver cómo Jeremías, vamos a comparar Isaías 53 con la vida de Jeremías y con eh, los lamentos de Jeremías. Vamos a ver, e inclusive en los salmos dice, y somos llevados por causa de ti como ovejas al matadero. Israel también. So, ¿de dónde sale todo este? Algunos entonces después dicen, no, pero es que Israel hizo maldad, como dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bueno, lo mismo que fue Ezequías perfecto y dice que no hubo un rey, ni habrá un rey como. ¿Ah? Porque es un lenguaje poético, ¿no? Eh,
¿Qué más dicen sobre esto? Jehová quiso quebrantarlo. Bueno, eso es sujetándole, eso se cumple también en lo mismo. Que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá hijos, verá linaje, será literalmente hijos. ¿Ah? Eh, Expiación por el pecado. Sí, de la misma forma que Josías fue, y Jeremías en parte, fue expiación. De la misma forma que el maestro de justicia dice que en sus sufrimientos, es la idea que eso es muy cierto, que si algo lleva al pueblo al arrepentimiento por medio del sufrimiento de uno de sus líderes, eso es expiación también. ¿Okay? Así que eso lo vamos a ver eh, en la tercera parte. Un abrazo para todos ustedes y gracias por seguirnos.